Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Enfermería Superior de la Universidad del Cauca. En fisiología nos correspondió estudiar el tema de espirometría. Para poder hablar de qué es la espirometría necesitamos saber la dinámica de la respiración. Entonces, la dinámica de la respiración es una función respiratoria que permite el intercambio gaseoso según las necesidades del organismo con el menor gasto de energía posible. Esta dinámica consta de tres fases. La primera, ventilación pulmonar. Segunda, difusión de gases entre alvéolos y sangre. Y la tercera, en procesos metabólicos en las células con captación por estas de oxígeno e eliminación de CO2. Todo este complejo sistema está regulado por el sistema nervioso central y diversos mecanismos reguladores neuroquímicos. A continuación, mis compañeros ampliarán el tema de volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora, la espirometría es un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado espirómetro. Este lo que hace es medir la cantidad de aire que podemos retener en nuestros pulmones. A esto le llamamos volumen de aire. Y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración. A esto le llamamos velocidad de flujo de aire. Este estudio se puede realizar en niños mayores de 5 años. Este espirómetro con el que se realiza el estudio está conformado por dos piezas, una boquilla y un tubo. El tubo se conectará a la máquina y la máquina registrará y mostrará los resultados. Este examen se utiliza para ayudar a diagnosticar y monitorear las enfermedades que afectan a los pulmones y dificultan la respiración, como el asma y la fibrosis quística y el EPOC. También puede utilizarse para los siguientes. Primero, ayudar a determinar las causas de la falta de aire, la tos o la sibilancia. Monitorear el tratamiento de problemas respiratorios. Evaluar el funcionamiento de los pulmones antes de una cirugía. Posteriormente, mis compañeros ampliarán cómo se debe de tomar este examen. Ahora bien, vamos a ver cómo es el proceso de la espirografía. En este caso nos encontramos con una imagen de un espirómetro, el cual cuenta con un monitor, también cuenta con una impresora en la cual se van a grabar los datos obtenidos, un teclado para manipular estos, un neumatacómetro, el cual en su parte superior se encuentra una boquilla desechable, la cual es usada por cada uno de los pacientes y se tiene que desechar en los riesgos biológicos. Seguido vamos a ver cómo es el proceso de la espirometría. La espirometría es una prueba que consiste en respirar primero de forma lenta, con una normalidad, y luego coger el aire y soltarlo. Ese proceso lo vamos a ver ahorita. La espirometría no revela el problema pulmonar al que nos enfrentamos, pero sí indica la función pulmonar que está alterada. Esto ayuda a un diagnóstico y a decir qué tratamiento es útil para solucionarlo. Bueno, antes de hacer la espirometría se debe saber lo siguiente. La espirometría es una prueba corta con la duración de aproximadamente 10 minutos. Se realiza también esta prueba de forma ambulatoria. Es una prueba indolora, como ya lo había nombrado mi compañera. No es necesario tomar ningún medicamento previo a esta, pero sí debe informar al médico o al servidor que esté a cargo de la prueba de que si toma algún fármaco. También para realizar esta prueba no hay alguna dieta contraindicada. Se debe ir a esta prueba también con ropa cómoda que facilite la respiración. Tampoco existen contraindicaciones
Además, el embarazo y la lactancia no son contraindicaciones. Los resultados de la espirometría se presentan de forma numérica y se imprimen en el momento en que termina esta. Los cuales por eso en la anterior imagen observamos que existe una impresora. El primer paso que debemos hacer es informar al paciente del procedimiento que vamos a hacer. En la primera imagen podemos observar que el paciente posee una pinza en la nariz. Esa pinza tenemos que ponerla o decirle al paciente cómo la debe ubicar sobre las fosas nasales. Tenemos que hacer que el paciente inhale y exhale tranquilamente antes de esta prueba. Se pone la boquilla del espirómetro. Se dice que inhale lo que más pueda, haga una inhalación profunda y exhale con toda la fuerza que pueda, y durante la exhalación se debe hacer motivación del paciente, es decir, que uno le va diciendo hasta qué momento tiene que exhalar. Listo, entonces aquí podemos ver en la imagen 3 que se hace una exhalación, una inhalación, perdón, y de aquí se hace, en la imagen 4 podemos ver la exhalación, que es muy fuerte. En la imagen 5 podemos ver el límite de la exhalación. Al finalizar la imagen 5 le pedimos al paciente también que haga una inhalación fuerte para que terminemos el registro. Y en la imagen número 6 podemos observar al orientador o al que esté realizando el ejercicio del examen haciendo la evaluación de los datos. Aquí podemos encontrar a un paciente real el cual está realizando la espirometría, el espirómetro, y aquí está el procedimiento. Gracias. Hablaré sobre el volumen y capacidad de los pulmones. Bueno, para medir estos volúmenes y capacidades debemos realizar una prueba llamada espirometría, que la gráfica sería esta. Existen 4 volúmenes: el volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Bueno, pero primero les diré que hay una forma fácil de acordarse cuáles son los conceptos de estos volúmenes. Así, el aire que entra va a estar representado hacia arriba, el aire que sale hacia abajo, y siempre más abajo va a estar el aire que no se le puede eliminar por más esfuerzo que hagas. Entonces, aquí les presento un esquema que debemos de tener en la cabeza para poder formar los conceptos de los volúmenes y las capacidades sin memorizar. Por ejemplo, el volumen de aire corriente es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones normalmente. Entonces, el concepto sería volumen de aire que entra y sale durante una inspiración y una expiración normal, que son de 500 mililitros. Ahora, el volumen de reserva inspiratorio, como vemos, es un volumen adicional que puede inspirarse. Entonces, el concepto sería volumen de aire adicional que puede entrar a los pulmones durante una inspiración forzada. Si hablamos de volumen de reserva expiratorio, decimos que es la cantidad extra o adicional de aire que puede salir durante una expiración forzada. Y finalmente, el volumen residual es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración forzada. Porque si decimos que es normal la cantidad de aire que queda después de una expiración, entonces quedará el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ahora pasamos a ver las capacidades. La capacidad funcional inspiratoria. Primero debemos saber que esta capacidad resulta de la suma del volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Ahora, el concepto de esta capacidad sería el volumen de aire que entra a los pulmones durante una inspiración forzada.
Ahora, la capacidad residual funcional consiste en la suma del volumen de reserva expiratoria y con el volumen residual. Por lo tanto, el concepto sería así: volumen de aire que permanece en los pulmones después de una expiración normal. Ahora la capacidad vital se suma el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, que sería de 4.800 mililitros. Entonces, el concepto sería: es la cantidad máxima de aire que puede salir durante una expiración forzada después de una inspiración máxima forzada. Finalmente, tenemos la capacidad pulmonar total y consiste en sumar todos los volúmenes ya mencionados, que sería 600 mililitros. Entonces, el concepto sería el volumen de aire máximo que puede permanecer en los pulmones después de una inspiración forzada. Bueno, entonces, la espirometría la podemos dividir en dos. La primera va a ser la espirometría que tenemos aquí, que es la espirometría simple. Esta nos permite ver los volúmenes y capacidades funcionales del pulmón, los 4 volúmenes y las 4 capacidades. Ok, entonces ahora tenemos que hablar de la espirometría forzada. Esta va a ser la que nos va a ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades respiratorias. En la espirometría forzada encontramos VEF1, que es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. VCF, que será la capacidad vital forzada, y VEF1, que será el índice de Tefenov. Este índice de Tefenov es la comparación entre VF1 y CVF. Entonces, ahora, con relación al cuadro que tenemos en la derecha, lo que vamos a ver es que tenemos que comparar los datos del paciente con los datos de los porcentajes normales. Ambos datos tienen que coincidir en género, sexo y edad. Y localización geográfica. Entonces, VF1 tiene que ser mayor al 80%. CVF tiene que ser mayor al 80% y VEF1 tiene que ser mayor al 70%. Cuando encontramos que una persona tiene VEF1 mayor al 80%, decimos que este parámetro es normal. Pero también podemos encontrar el índice de Tefenov y VEF1 desde 60% hacia arriba. Esto lo podemos encontrar en personas ancianas o pacientes ancianos o de mayor edad. Cuando estos porcentajes se salen de lo normal, entonces entramos a ver los patrones. Entre los patrones tenemos 3. El patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón mixto. El patrón obstructivo lo que tenemos es que VF1 lo encontramos disminuido del porcentaje normal y VF1 o índice de Tefenov lo encontramos disminuido por debajo del índice normal. CVF lo encontramos normal. El otro patrón que tenemos es el patrón restrictivo. El patrón restrictivo, en este encontramos VF1 disminuido, CVF disminuido y VF1 normal. En el patrón mixto lo que vamos a encontrar es como una unión entre el patrón obstructivo y el patrón restrictivo, porque en este encontramos todo disminuido. Ahora, cuando esto pasa, nos va a ayudar las curvas que posteriormente les voy a explicar con estos estudios para poder así asimilar los síntomas y poder dar una causa o un diagnóstico acertado.
Nosotros podemos decir que encaja el patrón obstructivo porque tenemos VF1 disminuido, CVF normal y el índice de TFNO disminuido. Las causas de esto podría ser el EPOC, el asma, la fibrosis quística o la bronquiolitis. Ahora, en el patrón restrictivo encontramos disminuido VF1, CVF1 también disminuido, pero el índice de TFNO normal. Las causas de esto pueden ser pulmonares, cuando son neumoconiosis, FPI, las enfermedades intersticial y las no pulmonares como la miastenia gravis, la psicoescoliosis y las distrofias. En el patrón mixto lo que vamos a encontrar es disminuido todo y las causas de este pueden ser ambas. Por ejemplo, que se junte el obstructivo y el restrictivo en las causas. Podemos encontrar un paciente POC que tenga una neumonía. Entonces, para poder hablar de qué es normal y qué es anormal, tenemos que hablar de las curvas normales. Las curvas normales tenemos dos, curva volumen-tiempo y curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo es que en la línea vertical encontramos el volumen y en la línea horizontal encontramos tiempo. Cuando pasa un segundo, encontramos FV1, que va a ser transcurrido un segundo. Esto quiere decir que tiene que haber una elevación de la respiración, o sea, vamos a encontrar una ascensión de la onda. Y cuando encontramos FCV, vamos a ver que ya pasó otro lapso de tiempo en la línea horizontal y lo que pasa entre la línea T y la meseta que ya alcanzó la respiración va a ser va a ser FCV. Entonces, en la curva flujo-volumen lo que vamos a encontrar también es una ascensión muy rápida en corto tiempo, y también vamos a ver un pico, pero luego de ese pico va a haber un descendimiento no tan pronunciado como la ascensión, pero que a la vez va a ser rectilíneo. Esto es muy importante cuando nosotros queremos diagnosticar o queremos descartar alguna enfermedad. Eso es muy importante porque el descendimiento tiene que ser siempre rectilíneo. Entonces, el patrón obstructivo, que sería el patrón anormal, es cuando nosotros encontramos una elevación para FEV disminuida, o sea, se demora mucho en llegar a la meseta, pero FEV, que sería la llegada a la meseta, está normal. Ahora, en el patrón obstructivo también encontramos en la línea flujo-volumen, en la gráfica flujo-volumen, que permanece su ascensión muy rápida, el pico está disminuido, pero la caída de este ya no es rectilíneo, como le decía hace un momentico, sino que ya se hace una curva. Cuando hace esa curva, esta curva es muy característica del patrón obstructivo. Listo. Entonces, en esta gráfica lo que nosotros podemos ver es cómo va de izquierda a derecha, de muy bien a muy mal. Entonces, en las gráficas de arriba vamos a ver las gráficas de flujo-volumen. Podemos ver que la primera de la parte superior izquierda es normal
encontramos la ascensión rápida, el pico mantenido y el descendimiento en una línea rectilíneo. Luego vamos a ver en la siguiente gráfica que la ascensión es muy rápida, el pico permanece, pero la curva se hace mucho más pronunciada. En la línea flujo-volumen vemos que el flujo disminuye, en la tercera, vemos que el flujo disminuye, la curva se hace más pronunciada y más larga, y en la cuarta vemos que el flujo ha disminuido bastante, casi 2 segundos por litro, y el volumen se mantiene, su curva es todavía más pronunciada y más larga. Ahora, en el volumen, en las gráficas volumen-tiempo que encontramos en la parte inferior, vemos de normal, de izquierda a derecha, y derecha sería muy mal. Entonces vemos como la ascensión en la inspiración es muy alta, encuentra la meseta y permanece. Recorrido del segundo, recordemos que FEV debe ser pasado un segundo. Entonces, en la segunda gráfica encontramos cómo el volumen en litros ha disminuido en su ascensión y la meseta permanece normal. Entonces, ahora, en la tercera gráfica vemos cómo el volumen ha disminuido en litros y la meseta permanece, pero se demora más en alcanzar la meseta. Entonces, vemos también en la siguiente gráfica, en la cuarta gráfica que sería la última, lo peor, que es muy larga, muy pequeña, casi no alcanza la meseta, su volumen es muy corto, o mejor dicho, su volumen es muy poco en cantidad de litros y la consideramos como grave. Entonces, ahora de izquierda a derecha vamos a ver que estas son la espirometría normal, como lo decía al principio. Esta es la obstrucción leve. Estas gráficas de aquí se considera una espirometría con una obstrucción leve. La tercera que está aquí la consideramos como una obstrucción moderada o espirometría con obstrucción moderada. Y la cuarta sería una obstrucción grave o espirometría con obstrucción grave. Entonces, ahora el patrón restrictivo que tenemos aquí, vamos a hablar precisamente de eso, restrictivo. Se demora mucho más la persona en alcanzar la cantidad de volumen que debería inspirar. Entonces, ¿cómo será? Este síntoma, o lo que podemos evidenciar en esta gráfica, es algo solamente morfológico, es de cuestión de tamaños, porque los volúmenes que se inspiran son muy pocos, pero de igual manera se tiene acceso a la meseta en la gráfica volumen-tiempo, y en la gráfica flujo-volumen encontramos su ascensión, su pico disminuido y su descendimiento un poco más caído o más corto. En el patrón mixto lo que nosotros vamos a ver es la ascensión se demora en el mismo segundo, se demora en volumen, alcanza menor volumen, su meseta está disminuida, por lo tanto FEV1 está disminuido y FEV están disminuidos. ¿Por qué? Porque el flujo que alcanzó no fue el correcto y la meseta que alcanzó tampoco fue la correcta porque se demoró mucho y no fue la cantidad que se necesitó. Entonces ahora en la gráfica flujo-volumen para un patrón mixto encontramos que hay una ascensión, pero la curva está en flujo menor, porque como vimos en un patrón normal, la gráfica de flujo debería llegar casi a los 5, y vemos en esta que llega, no alcanza ni siquiera a los 3. Vemos que en el volumen también se encuentra disminuido y que la curva, y que el descendimiento no es recto, no es rectilíneo aquí como debería de serlo. Eso fue todo de espirometría
Eso fue todo de espirometría. Lamentamos cualquier error, cualquier equivocación. Muchísimas gracias, profe, por la oportunidad que nos dio con este trabajo y nada, solamente eso. Aprendimos muchísimo y nos queda este trabajo de aprendizaje para toda la vida. Muchísimas gracias, profe.